Dios te bendiga en esta mañana y bienvenido a nuestro servicio en línea. Somos Iglesia Cristiana Peña de Oreb. Esperamos serte de bendición este día y que la palabra traiga esperanza y traiga aliento a esta situación que estamos enfrentando. Hoy celebramos nuestro domingo de resurrección y es un privilegio para mí estar compartiendo esta mañana con cada uno de ustedes que nos observa ya en sus hogares. Oramos a Dios y rogamos a Él que Él les bendiga y les guarde, que les proteja y que este día traiga la palabra oportuna, la palabra eficaz que necesitamos. Bienvenido a nuestro servicio en línea y quiero hacer una oración para poder pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento y que este servicio sea de mucha bendición para tu vida. Padre, te doy gracias esta mañana por este tiempo tan precioso que tú nos regalas. Bendice a cada uno de nuestros amigos que está viendo este mensaje. Bendice a sus familias, bendice sus finanzas, bendice su trabajo. Y Señor, trae respuesta a la necesidad que cada uno está poniendo delante de ti en esta mañana. Te bendigo por lo que ya has hecho y te ruego que en este servicio estés tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Mi nombre es Israel González, pastor de la Iglesia Cristiana Peña de Oreb. Quédate con nosotros y esperamos serte de bendición. Gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra en nuestras vidas, Señor, en la cual podemos encontrar la vida eterna, Jesús. Bendito eres, Señor. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, bendita tu palabra, Señor, en la cual podemos encontrar todas tus promesas, Señor, que son grandes y fieles, Dios. Bendito eres, Señor. Nos gozamos en tu palabra, queremos permanecer en ella. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre.
Espíritu que está con nosotros, el cual viene y nos confirma tu bendita palabra, Señor Jesús. Bendito eres. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas la palabra de nuestro Señor como debe de ser, de una forma pura. Y estamos aquí, Señor Jesús, rendiendo nuestras vidas ante ti, porque tú te diste por nosotros. Y en agradecimiento también nosotros queremos entregar lo único que tenemos, nuestra voluntad a ti, oh Dios, nuestros talentos, Señor, con tal de engrandecer tu reino en esta tierra que lo necesita, Señor. Bendito eres, Señor, y aquí estamos con nosotros, Señor. Bendito eres, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Queremos escuchar tu corazón, Dios, sentir lo que sientes tú, oh Dios. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu, así podré escuchar una vez más y así podré escuchar tu corazón, Señor. Así es, Jesús. Gracias, Señor, por dejarnos habitar en tu presencia, Dios. Tu bendita presencia, Padre. Tu hermosa presencia que es inigualable, es incomparable, oh Dios. Bendito eres, Dios. Queremos estar contigo, habitar rendidos ante ti, Señor.
porque estar contigo es un lugar de descanso, es un lugar que nos trae paz, es un lugar que nos trae bendición. Y por eso queremos estar contigo y dependemos de ti, Señor, de tu presencia. Bendito eres, Dios. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí, Señor, permaneceremos. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar, oh Dios, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por ese descanso, Dios, que tenemos en tu presencia, Señor. Estamos agradecidos. Dios les bendiga. Esta mañana quiero hablarte sobre el poder de la resurrección. Celebramos
el término de la Semana Mayor o Semana Santa. Y quiero invitarte a ir a la Biblia, Lucas 24, del 1 al 12, y que juntos vayamos a la palabra, porque la resurrección trajo poder a nuestra vida para poder hacer algo que literalmente pensamos no podíamos hacer, y es permitir a Dios que transforme nuestra vida. Dice la Biblia en el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que le habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les pareció locura la palabra de ellos y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La resurrección de Cristo nos confirma que en verdad Él es el Hijo de Dios. El cristianismo en sí mismo es una religión de resurrección. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. También prueba que su sacrificio por el pecado había sido aceptado y que la obra de salvación estaba completa. Aquellos que confiamos en Él podemos andar en una nueva vida porque Él vive y nos imparte el poder para poder disfrutar de un presente distinto. El mensaje del Evangelio se fundamenta en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Y dice la Biblia que los testigos fueron los apóstoles, los primeros que llevaron el mensaje a las personas que estaban alrededor. Lucas culmina en su libro con un informe de las apariciones de Jesús. Dice primero Juan 20:15 que se le apareció a María Magdalena y ella pensó que era el jardinero. Después se le apareció a otras mujeres, Mateo 28:9 y 10, y luego los discípulos en el camino a Emaús, que hablaron incluso con él pero no le conocieron. En algún momento se le apareció a Pedro y también a su medio hermano Jacobo. Y Juan 21:12 dice que cuando se hubieron reunido alrededor de Jesús en la segunda pesca milagrosa, los discípulos le conocieron. Verso 12 dice: Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Esta mañana yo quiero hablarte 4 cosas acerca de lo que Dios hace cuando Él resucita. Puede que en este día tu fe esté muerta, tu esperanza esté muerta, tu conocimiento, tu conexión espiritual esté muerta. Puede que alguna de las relaciones importantes que tenemos con nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo esté muerta. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios abre tumbas y Él me sorprende abriendo una para poder declarar el poder que hasta el día de hoy no ha podido ser refutado como tantos lo han intentado. Un poder que divide la historia y un poder que sacude literalmente las puertas del infierno para poder abrirnos una oportunidad de conocer y caminar en una vida nueva. De acuerdo al relato de la resurrección, dice la Biblia que ocurrió en el primer día de la semana y probablemente muy temprano. Un terremoto y un ángel abren la tumba y inmediatamente los testigos pueden entrar, pero reciben un mandato: vayan y cuenten. Y este es el mismo mandato para la iglesia el día de hoy. María Magdalena recibió ayuda especial de Jesús, era devota de Él y por eso es una de las primeras que va al sitio donde había sido sepultado. Era una labor triste de amor el ir a embalsamar el cuerpo de
quien había sido tan misericordioso con ella. Pero la Biblia dice que ella se acerca preocupada diciendo, ¿quién nos quitará la piedra? Pero Dios ya había resuelto el problema por ella. Quiero decirte esta tarde que quizás haya muchos problemas que tengas el día de hoy. Pero hay alguien esta mañana que sigue removiendo piedras, que sigue quitando obstáculos y sigue abriendo camino para que cada uno de nosotros pueda disfrutar de una vida mejor, de un mejor presente, de un futuro distinto, de una capacidad que no tenemos. ¿Quién nos quitará la piedra? ¿Quién moverá este obstáculo? ¿Quién traerá los recursos? ¿Quién proveerá la ayuda? Dice la Biblia que la tumba ya estaba abierta, la piedra había sido removida y no había ningún cadáver que preparar. Cuando entran al sepulcro ven a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una túnica blanca y se espantaron. Marcos 16, 5 al 7. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero él decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Más de una vez Jesús les había dicho a sus discípulos que él iba a sufrir y que iba a morir y que iba a resucitar. Quiero decirte que hay muchas cosas que Dios te ha dicho a tu vida. Muchas cosas que Dios ha hablado en nuestra vida y dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas maneras todo el tiempo. Muchas cosas que hemos olvidado, hemos dejado de lado, hemos enterrado y hemos sepultado. Pero que en este tiempo de necesidad, en este tiempo de desesperanza y de ansiedad, en este tiempo de incertidumbre en el cual hay temor en nuestro corazón de ser contagiados por una enfermedad que no es mortal si se atiende y se cuida, pero que es altamente contagiosa y que desafortunadamente ha avanzado más rápido de lo que nosotros pensábamos, hay esperanza para cada uno de nosotros. Y Dios ha dicho que Él está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero igual que a los discípulos se nos ha olvidado. Qué triste es cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha dicho. Porque Dios sigue hablando, dice la Biblia, de muchas maneras, de muchas formas todo el tiempo, pero muchos de nosotros hemos olvidado lo que Dios nos ha dicho. Y lo único que traemos a nuestra vida es una vida derrotada. Por eso el Espíritu Santo el día de hoy quiere que recordemos lo que Él nos ha dicho. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Obedientes estas mujeres corrieron a contar a los discípulos las buenas noticias, pero los hombres no le creyeron. Hay mucha gente que no cree en esta época lo que Dios puede hacer. Hay mucha gente que le es fácil hablar en una cámara, dar un mensaje basado en una filosofía humanista, temporal, pero la Biblia me dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando tú y yo escuchamos la Biblia, cuando tú y yo recibimos la palabra trae un impacto a nuestra alma, a nuestra vida, y cada uno de nosotros puede disfrutar literalmente de la gloria en la tierra, a través del abrazo del Padre, a través del consuelo del Espíritu Santo y a través de la fortaleza que solamente Dios puede traer a través de la persona de Cristo. Por eso ponemos en fe, en práctica nuestra tarea diaria y conocemos personalmente que Él quiere vivir en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un segundo aspecto de la resurrección. Y el primero de ellos es, Dios te puede sorprender, Él abre tumbas. Pero también hay un segundo aspecto, Dios te dice ánimo y Él abre nuestros ojos. Emaús era una aldea pequeña que estaba como a 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Dos hombres caminaban desilusionados, desalentados. Dos de los discípulos habían oído los informes de la tumba, que estaba vacía y que Jesús estaba vivo, pero no creyeron. Mucha gente le es más fácil creer noticias falsas, cadenas,
de cosas que no tienen sentido, que creer la palabra escrita de Dios, la Biblia, que creer lo que Dios ha dicho. Igual estos hombres habían escuchado de primera mano que ya no había cadáver en la tumba y que Dios tenía control de todas las cosas, pero desafortunadamente, igual que mucha gente hoy, no le creyeron. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel y se levantara como un rey guerrero, que derrocara al gobierno romano y que hiciera lo que ellos esperaban, que querían que sucediese, pero no era así. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Tenemos la impresión de hombres desalentados, hombres desilusionados, porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera. Verían la gloria del reino, pero no lograrían comprender el sufrimiento. Este día hay tanta gente que está atravesando sufrimiento, que está en el hospital, que está en la casa, que está en la fábrica, preocupado, angustiado, sufriendo, luchando por su vida, por llevar sustento a su familia, por tocar puertas, por buscar una puerta abierta, por hacer algo para mitigar el sufrimiento que tenemos el día de hoy. Y Jesús, dice la Biblia, que caminaba con esos hombres y les escuchaba la conversación. Lucas 24:17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Citaban profecías del Antiguo Testamento y trataban de recordar todo lo que Jesús les había enseñado, pero no podían hacer sentido de lo que decía. ¿Fue un fracaso? ¿Fue un éxito? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Habría algún futuro para la nación? Él había estado con ellos durante un buen tiempo, les había explicado qué iba a suceder y ahora Él les preguntaba qué sucedía. Qué paciente es el Señor al escucharnos decir lo que Él ya sabe. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él, que también resucitó, Él que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente. ¿Qué evidencia necesitamos para creer? ¿Que habían visto la tumba vacía? Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso significa que Jesús le abrió a estos dos hombres la palabra mientras caminaban hacia Emaús. El problema verdadero no estaba en sus cabezas, sino en sus corazones. No necesitamos gente que sepa mucho. No necesitamos gente que haya leído la Biblia 20 veces. Necesitamos gente que abra su corazón. Eso es lo que Dios busca. Y que sea capaz de tocar la vida de muchos otros más. Y para hacer eso únicamente necesitamos creer lo que Dios dice. Un entendimiento renovado por la palabra de Dios les da esa comprensión. Cristo les abre las Escrituras y entonces les abrió los ojos. Y ellos mismos se dieron cuenta que Jesús estaba vivo. No solamente vivo, sino que estaba con ellos ahí mismo. Yo te digo esta mañana, ahí donde tú estás, ahí mismo el Señor puede estar contigo. Ahí en esa cama, ahí en esa habitación, ahí en esa fábrica. Dice la Biblia que donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el problema entonces? No creían todo lo que los profetas le habían dicho. Y ese es el problema de la mayoría de los judíos este día. Siguen haciendo lo que ellos quieren hacer, porque esperaban un redentor conquistador, pero no podían verlo como un siervo sufriente. Veían la gloria, pero no veían el sufrimiento. Veían la corona, pero no veían la cruz. Y Jesús, cuando viene la vida del hombre, trae tres grandes bendiciones: ojos abiertos para verle, corazones abiertos para recibir la palabra y labios abiertos para poder contar a otros lo que ha sucedido. Por eso este día es un buen día para que podamos ir al mensaje de la resurrección.
Jesús se revela en una comida regular. Y así es como obra seguido, de una forma en que cada uno de nosotros puede ver al Señor en la vida diaria. Pero hay un tercer aspecto. Dios está contigo en la tribulación. Y cuando Dios está conmigo en la tribulación, lo que hace es abrir el entendimiento. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Eran tantas las cosas que habían sucedido que no tenían explicación. Que 10 de los apóstoles más otros creyentes se reunieron para hablar de qué estaba pasando. Y dice la Biblia que mientras Cleofas y su amigo estaban contando la historia, Jesús se aparece en el cuarto, las puertas cerradas. Unos esperarían que se alegraran, dijeran gloria a Dios, aleluya, o por lo menos cantaran algunas alabanzas, pero en lugar de eso se quedan aterrados, asustados y preocupados. Hoy mucha gente vive así, está aterrada, está asustada y está preocupada. Y olvida el mensaje de que la enfermedad ya fue clavada en la cruz del Calvario. Lucas 24, 37 y 38, entonces espantados y atemorizados pensaron que veían un espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Pensaban que se les había aparecido un fantasma. Y todo sucedió tan rápido que los tomó desprevenidos, aun cuando algunos de ellos ya habían visto a Cristo resucitado. La condición de sus corazones tenía que ver con la expresión de sus temores. Si tu corazón tiene angustia, yo quiero decirte que aquí este día está uno que trae paz a vosotros. Jesús los tranquiliza y lo primero que hace es darle su bendición: paz a vosotros. El Dios de paz había resucitado a Jesús de los muertos y no había razón para que ellos tuvieran miedo. Quizás este día alguien pueda decir: tengo miedo a la muerte, pero aquí está uno que venció la muerte, que se llama Jesucristo. Aquí está uno que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debido al sacrificio en la cruz, hombres y mujeres hoy pueden tener paz para con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y disfrutar de la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Filipenses 4:6. Y lo primero que hace es mostrarles sus manos y sus pies heridos, para poder asegurarles que no era ningún fantasma, que había atravesado por la cruz y que se había cumplido la palabra de que Él había resucitado. Con un limitado conocimiento nosotros batallamos para poder explicar cómo un cuerpo de carne y hueso puede atravesar puertas cerradas, aparecer y desaparecer, y cómo puede ser glorificado y llevar las marcas de la cruz. Lo único que sí sabemos es que un día cada uno de nosotros habrá de atravesar por la muerte, y entonces, si Cristo está en nuestro corazón, si le hemos creído, le hemos conocido, podremos encontrarle cara a cara. Jesús les había dicho a sus discípulos que ellos se gozarían cuando le vieran de nuevo, y la promesa se cumplía. La fuente final de paz y seguridad es el verbo de Dios. Por eso dice la Biblia que Él les abrió el entendimiento a las Escrituras del Antiguo Testamento, así como lo había hecho con los discípulos de Emaús. Jesús no solamente les capacitó para que comprendieran la ley, los profetas y los salmos, sino que también les recordó lo que Él les había enseñado y explicó cómo todo esto era parte de un plan que encajaba completamente. Ahora empezaban a comprender la necesidad de sufrimiento y muerte, y cómo la cruz estaba relacionada con la promesa del reino que ellos habían recibido. Es necesario muchas veces pasar por valles, pasar por tribulaciones, pasar por enfermedades, pasar por cirugías, pasar por hospitales,
pasar por escasez, pasar por lucha, pasar por angustias. Pero cuando Cristo camina conmigo, yo puedo tener la seguridad de que Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. Pero ¿qué más hace Dios? La resurrección me dice que Dios me llena de gozo porque me abre los labios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Quizás usted que me escucha puede decirme esa tarde, hermano, yo no conozco mucho de la Biblia. Yo no conozco mucho, mi memoria no es tan buena para poder recordar. Un privilegio siempre trae una responsabilidad. Y la Biblia dice que Cristo les habla para que ellos fueran testigos, para que ellos contaran y compartieran sinceramente su experiencia personal con Dios. Cristo divide una vida, un antes y un después. Cristo restaura un matrimonio. Cristo sana una familia. Cristo hace un milagro que la humanidad no puede hacer. Como creyentes, como cristianos, no somos jueces ni fiscales acusadores enviados a condenar al mundo. Somos testigos que señalamos a Jesucristo y le decimos a los pecadores cómo escapar de la condenación. ¿Cómo podía un grupo de personas comunes tener esperanza de cumplir esta clase de comisión? La Biblia dice que Dios les prometió poder y lo hizo. Y entonces muchas personas vinieron a conocer el camino de la fe. Este es un buen día para poder conocer. Este es un buen día para poder empezar de nuevo. Este es un buen día para poder recibir a Cristo, porque Cristo sigue equipando personas para que vivan por Él y para que le sirvan en este mundo presente. 2,000 personas murieron ayer en los Estados Unidos por una enfermedad que se está luchando por controlar. 2,000 personas. Y cada día en muchos países mueren muchas personas víctimas de una enfermedad que todavía no hay una cura. Pero esa enfermedad puede ser diferente. Si yo acepto recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es un privilegio y es una oportunidad especial abrir nuestro corazón a Cristo. Pero todo privilegio trae una responsabilidad. Este puede ser un buen día para poder alcanzar la sanidad y la restauración de mi alma. Este puede ser un día para que mi familia pueda ser diferente. Este puede ser un buen día para que la soledad, la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad sean arrancadas de mi vida a través del que trae paz a nosotros. Por eso este día puedo, sin temor a equivocarme, asegurarte que Él está preparando una morada en el cielo para cada uno de nosotros. Y un día regresará y nos llevará para estar con Él para siempre. Lo último que nuestro Señor hizo fue bendecir a su pueblo. Y lo primero que ellos hicieron fue adorarle. Las dos cosas siempre van juntas. Porque conforme nosotros adoramos verdaderamente, Él nos da sus bendiciones. No solamente abre nuestros labios para testificar, sino que también abre los labios para adorarle y alabarle. Quizás hoy hay tristeza, hay zozobra, hay dificultades económicas, desempleo. Quizás hoy hay tantas cosas que me afligen y me hacen estar ansiosos. Pero hoy también está Cristo presente en nuestro día. Hoy también puedo recordar que Dios da vida a lo que está muerto. Hoy también puedo recordar que la resurrección tiene un poder para hacer todas las cosas nuevas. Dice la Biblia que no solamente les abrió los labios para testificar, sino también para adorarle y alabarle. Por eso esta tarde quiero invitarte, Zacarías 13:6.
a recordar que Él tiene control de todo. Y alguien dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y Él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Dice la Biblia que Él mostró las cicatrices de los clavos a sus discípulos. Todas las cicatrices cuentan una historia. Historias de heridas vividas, algunas externas, algunas internas. Nuestras cicatrices cuentan una historia. Pero hay cicatrices que hablan de una historia muy diferente. Una historia que comienza y que termina con amor. Dios creó a la humanidad para vivir una relación de amor con su Creador. Amar es una decisión. Y nosotros escogimos dejar esa relación. Y nos lastimamos a nosotros mismos, con muerte y con pecado que trajo la separación de Dios. Una herida que nunca sanará, salvo por un acto de amor incomprensible. El Hijo unigénito de Dios tomó sobre sí el pecado de la humanidad y sufrió sus consecuencias, muerte y separación de Dios. Dios hizo el más grande sacrificio, su precioso Hijo, y murió en nuestro lugar para perdonar nuestro pecado y para sanar nuestras heridas. 3 días después, dice la Biblia, Jesús tomó vida en un magnífico cuerpo resucitado, perfecto en todo sentido menos en uno. Sus cicatrices permanecieron, las marcas del sacrificio hecho para llevarnos a nuestro Padre permanecen y nunca desaparecerán, porque todas las cicatrices cuentan una historia, las nuestras historias de dolor y de quebranto, pero las de Dios una historia de perdón y de sanidad. Sus cicatrices nos seguirán contando la historia del eterno amor de Dios. Y ese amor hoy está a tu alcance. Yo quiero invitarte a ti que nos escuchas a recibir ese amor de Dios en tu corazón este día. Si ese es tu caso, quiero invitarte a hacer una oración. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, este día de la resurrección, yo reconozco que el pecado me ha apartado de ti. Te pido perdón por mi pecado y te abro mi corazón y te ruego que vengas a Él, que mores en Él y te quedes en Él, que limpies toda maldad de mi corazón. Este día te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar mi pecado, gracias por limpiarme con tu sangre preciosa, gracias porque este día de la resurrección es distinto. Te ruego que el mensaje no se quede en mi vida, que también lo comparta con mi familia, con mis amigos, con las personas que están a mi alrededor. Gracias por perdonarme, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración para terminar y pedirle a Dios que Él bendiga tu vida, que Él traiga la paz que la resurrección trajo a la tierra en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, y que Él sea la respuesta que no has encontrado. Padre, te ruego que seas, Señor, con nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando, a cada persona que ha recibido esta palabra, y trae, Dios, la respuesta a la necesidad. Opera el milagro que este día, Dios, se necesita de la forma en que tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Iglesia Cristiana Peña de Oreb, tu servidor, Pastor Israel González. Un gusto tenerte en nuestro servicio en línea. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.